por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, un programa más. Bienvenidos, el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto, soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, ya saben, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Por Escrito MX, Instagram, @revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito _. También nos puede escuchar a través de Spotify. Por supuesto, estamos en Radio Anáhuac, en nuestro canal de YouTube. Y los invitamos a que cada miércoles, a través de Código Libre, nos vea y nos escuche con una emisión nueva a las 9 de la noche. Síganos, por favor. Estamos un poquito empantanados en una guerra de trincheras. Dice Eric Hobsbawm que el siglo XX es el siglo corto. Vamos a averiguar por qué en nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya nuestros pretextos literarios, mi querido Raúl, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Bueno, pues hoy nos saltamos, con todo respeto a mi querida Ceci, que siempre le damos primero la batuta. En este caso vamos a hablar de uno de los momentos. Hace unas semanas tocamos gran tema, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial, desde luego, sigue acarreando mucho del contexto que se llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial, las dos grandes guerras del siglo XX. De hecho, a la Primera Guerra Mundial se le denominó como primera hasta que existió la Segunda. Antes de eso era la Gran Guerra, precisamente. Y vamos a conocer muchos contextos que desde luego más adelante pues nos van a brindar el apartado de la literatura, que es lo que a nosotros nos gusta, pero hay que entender que contextualmente hay un mundo de historia atrás de esta Primera Guerra Mundial, incluso el desvanecimiento de 3 grandes imperios. Entonces, creo que tenemos gran tema el día de hoy. Y fíjate, mi querido Raúl, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta primera gran guerra es la que apabulla en ciertos momentos a la mente creativa, porque veníamos como con una inercia del siglo XIX y de repente esta guerra hace que surjan cosas terribles por toda la destrucción que se vio, pero gloriosas al mismo tiempo, porque después de esta guerra y después de que se mueve todo, digamos, todo el pensamiento en Europa especialmente, vamos a ver cómo van a surgir las vanguardias. Y las vanguardias nacen precisamente después de la Primera Guerra, porque además la Primera Guerra tiene también algo de literario, el hecho de que haya iniciado por la muerte de un noble, que es algo tan extraño, como que uno no entiende, parece como si fuera un cuento de terror y de repente viene como una escisión a esas estructuras y viene el cambio de estructuras, el cambio de vocablos, y viene toda una revolución literaria y artística después de la Primera Guerra. Por eso es importante hablar de ello. En cuanto a medios de comunicación, ya existe el telégrafo, ya tenemos los avances de la radio, aunque todavía no se da el primer fenómeno de masas, pero estamos en un cambio de siglo muy importante en el que yo creo que el mismo ser humano se sentía muy superior a sí mismo en años anteriores. Yo creo que se vive quizá con demasiada euforia, y aquí quiero hacer alusión precisamente en este entramado de guerras y vanguardias a los futuristas italianos, por ejemplo, de los que ya hemos platicado en otra ocasión. Y también se está tejiendo algo que a mí me gusta mucho en clase, que no es mío, es de Bauman, la diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Y creo que esto es relevante por cómo se da el origen y el inicio de el pretexto, digamos, para la Primera Guerra Mundial, que es finalmente la muerte de un príncipe en un territorio extraño. Y digo territorio extraño porque el día de hoy todavía sigue habiendo divisiones nacionalistas en esta región de los Balcanes. Es distinguir a serbios, de herzegovitas, de bosnios. El lugar donde matan al príncipe es Sarajevo, y Sarajevo ya se declaró país independiente, aunque los países alrededor
no han avalado esa independencia como país. Y estos nacionalismos lo que hacen es precisamente separar las diferencias, a diferencia del patriotismo, que es lo que nosotros hacemos cada vez que juega la selección y nos ponemos la verde, que es aglomerar a los que podemos ser un poco diferentes. Creo que es justo el caldito de cultivo que da a encender la chispa de la Primera Guerra Mundial. Sí, exacto. Ya nos haces una buena división ahí del nacionalismo, del verdadero patriotismo. Y está el patriotero también por ahí, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Eh, ¿Por qué es tan interesante el tema de la literatura sobre la Primera Guerra Mundial? Hace también algunos programas hablábamos del existencialismo, ¿no? Que precisamente abordaba los temas que parecían muy utópicos en su momento y cuando te confrontas con la guerra, que es la parte aplicativa, esta Primera Guerra Mundial, pues todo quedó muy abstracto, ¿no? Ya a la hora de llevarlo a cabo. Por el otro lado, la literatura que vamos a tener en la Primera Guerra Mundial va a tener algunas subdivisiones, porque mucha de la literatura va a ser obviamente posguerra. Personas que a lo mejor no necesariamente estuvieron inmersos o fueron partícipes de la guerra y que van a contar desde su perspectiva, incluso desde, como dicen, los toros se ven mejor desde la barrera, ¿no? Desde su perspectiva fuera de la guerra. Pero vamos a tener mucha literatura de personajes, de soldados que estuvieron en las trincheras en su momento y mientras estaban sufriendo todas las atrocidades de esta guerra, iban relatando. Entonces nos vamos a encontrar con muchísimos diarios, con muchísimas anécdotas de personas de lo que estaba ocurriendo en la realidad. Se puede decir hasta cierto punto que la literatura de la Primera Guerra Mundial es triste, es bastante dolorosa por todas estas experiencias de los protagonistas que estuvieron ahí. Incluso por ahí también lo comentaremos en su momento en este programa, algunas personas como soldados, ¿no? Historias de soldados que tenían su versión, obviamente, desde las trincheras y cuando regresan finalmente a casa, sus familiares, amigos, conocidos que no estuvieron en la guerra, pues tienen una percepción completamente distinta de lo que era la guerra. Entonces, son los ojos siempre de los que están adentro y de los que están afuera lo que enriquece la literatura que se ha llevado también a la pantalla grande, al séptimo arte, que tenemos grandes directores, grandes historias que se cuentan tanto en los textos literarios como en los guiones cinematográficos. Y fíjate, Raúl, yo retomo esto de cómo muchos escritores sí fueron a la trinchera, a diferencia de lo que ha sucedido en guerras posteriores, pero en este caso, además había un gran compromiso político y pues, una gran afiliación de muchos extranjeros para ir a luchar a favor de alguna bandera. Pienso, por ejemplo, en Hemingway, que él fue a luchar, no tanto porque le tocara, sino porque quería. Y Orwell, que de repente, pues a lo mejor él estaba en Londres, pero él quiso vivirlo en primera persona. Y bueno, no, mi amadísimo Wittgenstein estuvo también en la Primera Guerra directamente en la trinchera y eso fue lo que lo volvió loco en términos de tener que estar reportando tanta tristeza, tanta destrucción, y fue lo que al final lo lleva a reflexionar en torno a cuáles son las fronteras del hombre. Y es que, claro, hasta antes de esto, verdaderamente el hombre, como bien dijo Juan Carlos anteriormente, yo creo que, así como dicen los niños chiquitos, se creía él muy, y la desilusión de la destrucción, pues de todo lo malo que podemos ser el ser humano con el ser humano, dejó apabullados a los sobrevivientes. Había mucha euforia, particularmente se retrata la euforia de los ingleses. Ahí también hacer alusión, ya hemos mencionado a Tolkien. Hay una película que se estrenó, si no mal recuerdo, el año pasado, donde se retrata bastante bien esta época y cómo sus amigos de la universidad pues querían ir. Y es un poco la historia de él y de los amigos. Él finalmente sobrevive y también entender que esta situación de la guerra y todos los demonios que va a despertar van a permitirle también a grandes autores, eh, digamos, extender con la imaginación o buscar vías de escape o retratar. Por ahí también tenemos un autor que ensalza la guerra como algo positivo, que hay historiadores que lo afirman también. Y nos dan un contexto y nos dan unas historias y nos dan muchísimo pretexto literario para poder hablar.
Pero de momento vamos a tener que ir a lo desconocido, que también tenemos una historia muy interesante, y continuamos con el programa. Autor desconocido. Les voy a hablar de una cuestión curiosa de un autor entrañable que se llama Ernest Miller Hemingway. Ernest Hemingway, que nació el 21 de julio de 1889 en Illinois, Estados Unidos. Fue un escritor, pero sobre todo fue un periodista estadounidense y es considerado como uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX, pero también parte de su obra magnífica es que cuenta con una gran gama de obras importantes que tienen que ver con la guerra. Pero lo curioso es lo siguiente, él andaba con su esposa por toda Europa como detrás de los conflictos bélicos para poder escribir. Cuentan que tenía el primer manuscrito de Adiós a las armas en unas maletas y las iba guardando por todo Europa mientras andaba de un lado para otro. Y dicen que tuvieron que separarse su esposa y él porque no consiguieron boleto de tren para ir los dos juntos. Entonces él le entrega las maletas a su esposa y le dice, nos vemos en la siguiente parada. Y la esposa piensa que él se llevó las maletas y se perdieron. Y entonces nunca supimos, nunca sabremos cuáles fueron todas esas notas que se quedaron, si alguien las encontró, si están en la basura, si se fueron quién sabe qué habrá pasado con todo eso, pero Hemingway lo que decía es, a partir de ahora ya sé que yo tengo que tener lo que escribo, sacarlo rápido, porque uno nunca sabe, y nunca más volvió hacia atrás, nunca más se lamentó, nunca más se peleó con su esposa por haber perdido las maletas. La esposa, por supuesto, nunca se hizo cargo, ella decía que tú no me las dejaste a mí, lo que pasa es que tú no te las llevaste, pero ¿qué habrá perdido la humanidad cuando se perdieron esas maletas? Conversaciones. Ahora sí, mi querida Ceci, te toca a ti decirnos cómo vamos a empezar la conversación bélica del día de hoy. Pues yo creo que hablando de todo lo que se destruyó y de todo lo que se construyó después de la guerra, estamos hablando de autores complicados, de autores que buscan estructuras nuevas, que buscan temas nuevos y pues podremos irnos por países. Yo pensaba hablar, por ejemplo, de Marcel Proust, que después de toda esta, pues, hecatombe que sucedió, de toda esta gran destrucción, él escribe En busca del tiempo perdido. Y vamos a ver si hay valientes que se atrevan a leer todo el libro. Sí lo hay, pero es un libro pesado, es un libro denso, es un libro complicado, es un libro que además de buscar nuevas estructuras, está buscando nuevas formas de atacar temas y sobre todo se está cuestionando al ser del hombre, porque claro que después de esta guerra tan terrible, quedan preguntas que se deben de contestar y estos autores se plantearon esas preguntas. Yo me quedé hace rato cuando estábamos al principio de este programa, me quedé con algo en el tintero cuando comentábamos que pues la literatura de la Primera Guerra Mundial es dolorosa, es triste, pero sin embargo también más adelante dije, me faltó comentar que también es una literatura que ofrece esperanza o que ofrece paz. Porque si bien la literatura de la Primera Guerra Mundial nos confronta al hombre, ¿no? De cómo podemos ser sanguinarios, violentos, acabar con el otro, con el prójimo, también existe la parte en que te vuelves a unificar y vuelves a humanizarte. Y estaba pensando, cuando comenté que la literatura siempre nos lleva al cine también, en esta película que probablemente la han visto, es más, no sé si Juan Carlos en algún programa hace ya algún tiempo lo mencionó, Noche de Paz. Noche de Paz sí. Es una gran historia, ¿no? En que por una noche, estando ahí en las trincheras, pues los propios soldados dicen, ¿sabes qué?
hoy no va a haber guerra, hoy no nos vamos a ofender, incluso vamos a convivir, vamos a jugar un partido de fútbol, de toda la batalla que sigue en otros lugares y nos siguen cayendo los bombazos, se defendían entre ellos, aún estando en bandos enemigos. Y bueno, lamentablemente cuando acaba precisamente esta noche, pues los oficiales al mando los mandan a vivir su peor infierno, pero por una noche volvieron a encontrar esa esperanza, incluso dentro de la misma guerra, bandos enemigos. Entonces, pues ese era un comentario que me había quedado por ahí. Y el otro, hablando de cine, hay un libro que son los 7 pilares de la sabiduría, que es precisamente de T. Lawrence, y probablemente la gente esté más familiarizada con este personaje, de nuevo por el cine, por Lawrence of Arabia, ¿no? Lawrence de Arabia, que pues es una de las películas más grandes que existieron en la historia del cine, con Peter O'Toole y Sir Alec Guinness, Omar Sharif, sale el propio Anthony Quinn, ¿no? De origen mexicano, grandes actores, pero que está basado precisamente en las narraciones literarias de este oficial que tuvo una misión en particular. Lo mandaron precisamente al Oriente Próximo a tratar de unificar a los árabes, en este sentido, a que lucharan a favor de Gran Bretaña. Les prometió, obviamente, que les iba a bajar el sol, la luna y las estrellas, y él tenía las intenciones verdaderas de cumplir con su palabra. Lamentablemente, pues ya sabemos que después interviene la política, y con el tratado de Sykes-Picot, ¿no? Todo esto se viene abajo, y entonces, pues sus promesas se convierten en traiciones para los pueblos árabes que él estaba tratando de unificar. Y bueno, el resto ya es historia, ¿no? Más adelante, con la rendición del Imperio Otomano y el desvanecimiento del mismo, pero es una recomendación que siempre digo: volteamos a ver el cine y se nos olvida la literatura. Vámonos primero a la literatura, yo digo, y luego vámonos a la pantalla grande. Sí, aquí, bueno, habíamos hecho alusión a como esta efervescencia, sobre todo joven, que había previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, y cito aquí a Rebecca West en el libro El Retorno del Soldado. Dice sencillamente: nunca seré capaz de entender cómo ocurrió, entendiendo que esto comenzó además en un país un poquito alejado, que parece que ni siquiera pinta en Sarajevo. Y pues retomando un poco el tema de la literatura, citando a otro autor, dice: tumbas, tumbas por todas partes, las blancas langostas de la muerte cubrían el paisaje. Esto está en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco Ibáñez, que fue un libro publicado en plena Guerra Mundial, donde la historia relata a dos familias que estaban relacionadas entre sí, emparentadas entre sí, pero cada una de ellas se terminó volcando a uno u otro bando de este conflicto bélico. Y fíjate, Juan Carlos, ahora que tú hablas de jóvenes que son, digamos que tienen la vocación de ir a luchar a la guerra, Virginia Woolf habla en el libro de las Tres Guineas de cómo los jóvenes fueron persuadidos por estos valores, por estos ideales que los llevaban a salir de sus casas y a luchar por aquello que ellos querían, sobre todo a los jóvenes, para ganarse como ese lugar en la historia, como una figura heroica. Y habla de la situación paradójica que en aquel tiempo también tenía la mujer, en donde la mujer pues no tenía en teoría que ir a la trinchera, y entonces ellas se quedan en casa, y entonces ellas tienen que hacerse cargo de todo lo que los hombres pues no se están haciendo cargo por estar luchando. Entonces habla del papel de las que se quedaron, y habla del papel de las que tuvieron que enfrentar pobreza, hambre, cuidado de casa, cuidado de hijos, etcétera. Y un fenómeno muy curioso que retrata ella aquí es cómo salen a trabajar, porque pues no había hombres, no había manos, entonces son las manos femeninas. Es un excelente libro de Virginia Woolf. Yo iba justo a hacer el comentario sobre este libro de En Tres Guineas, porque me parece muy pertinente esta frase que muchas veces escuchamos, ¿no? De la historia se repite. Y si vemos esto que nos acaba de platicar Ceci, particularmente de las mujeres, que obviamente, pues si sus hombres estaban en la guerra en ese momento, ellas tenían que hacerse cargo pues todavía de la nación. Esa es la realidad, de la economía, de los empleos, de que siguiera moviéndose todo. Y justo lo iba yo a trasladar como unos años después,
Algo similar vuelve a ocurrir con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, mientras los hombres estaban en batalla, son las mujeres quien una vez más tienen que salir a ganarse el pan, a tener empleos que a lo mejor antes no se les había dado la oportunidad. Entonces, esto que Virginia Woolf nos traslada o nos plasma en estas páginas, se repite más adelante de nueva cuenta. Las mujeres son las que tienen mucho que ver con el marketing, como lo conocemos hoy en día, con los trabajos, con los puestos, y esta búsqueda también más adelante que se va a seguir persiguiendo en los años 60 y posterior, de la equidad de género, de los derechos. Entonces, creo que es un libro muy, muy pertinente. Y por el otro lado, ahorita que escuchaba también a Juan Carlos sobre el libro de Vicente Blasco Ibáñez, ¿no? De los 4 jinetes del Apocalipsis, es una historia interesante, cómo muchas veces puedes tener relación estrecha con alguien, en este caso son 2 familias, pero pues están peleando en bandos opuestos. Y a veces, esto puede ser incluso hasta el Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? El amor a veces te toca estar en una familia y en la otra, y a veces tienes que tomar decisiones muy fuertes. ¿Qué va a ser más fuerte? ¿Qué va a pesar más para ti? ¿El aspecto personal, la familia, la sociedad o la nación? Que Juan Carlos al principio de este programa nos hablaba del nacionalismo y del patriotismo, ¿no? Entonces, interesante lo que se expresa también en este libro. Por eso mejor no hablen de política ni con la familia política ni con la propia, mejor hablemos de otra cosa, como bien se dice. Y la guerra también da perspectivas diferentes. Aquí en el guión de repente aparecen 2 autores. Ahorita quiero nada más retomar una idea de Thomas Piketty sin meterme mucho en tema de economía. Pero es que, claro, después de las guerras, los mejores periodos en los que hay menor desigualdad social viene por la creación de políticas públicas por parte de los gobiernos cuando los países están completamente destruidos. Y esto es particularmente visible en Alemania, que es el gran perdedor de ambas guerras, y las políticas públicas permiten que haya menor desigualdad. Entonces hay quien dice lo que tenemos que favorecer son las guerras porque es la manera en la que los países van reduciendo estas desigualdades económicas. Pero aquí ya en materia literaria, en 1934, Iris Barry escribe un libro que se llama Disfrutamos la guerra. Y eso es muy, muy extraño. Y también Tempestades de acero de Ernst Junger, que es un relato autobiográfico donde hace un elogio contundente a la guerra, porque incluso habla de un sentimiento lúdico de la guerra y de todo lo positivo que esto puede traer. Haciendo también alusión a cinematografía, está esta película muy interesante, muy arriesgada de Jojo Rabbit, en la que un niño que pues es consciente o va cobrando conciencia de la guerra y él es pues un hitleriano porque así es como le ha tocado hasta que empieza a enfrentar un poquito la realidad cuando conoce a otro personaje judío. Muy interesante y vale mucho la pena esa película. Y fíjate que a mí algo que me gustaría, en donde me gustaría detenerme también, es en la pluma de Azorín. Azorín, siendo un español con una pluma magnífica, él se convierte en algo que se pone de moda en esos años, que es como corresponsal de guerra, y él va a París, y entonces él está narrando para el periódico ABC, bueno, no narrando, está escribiendo para el periódico ABC todo lo que está sucediendo en París y hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque él habla de los cepelines, de estos que ahora vemos en el americano volando y que nos parecen así como figuras muy, muy antiguas. Bueno, él lo ve como el invento maravilloso. Claro, de ahí soltaban bombas. Entonces, me da mucha ternura porque él, eso que ve como el invento mayor pareciera como que es muy, muy lejano y apenas hace 100 años estaba sucediendo eso en París. Sí, bueno, las guerras, eso es algo que nos brinda, ¿no? Dentro de todo lo negativo, muchos inventos también surgen en las guerras. Entonces, a eso, pues hay que darle también el crédito o nombrarlo, por lo menos. Yo previamente en este programa hacía mención de que dentro de la literatura de la Primera Guerra Mundial, mucha de ella tiene que ver con los protagonistas, con aquellos que estuvieron en las trincheras. Así es que me parece muy oportuno nombrar en este caso a Gabriel Chevalier con este libro del miedo, ¿no? Que lo escribió precisamente cuando estaba dentro de las trincheras. De hecho, se dice que es pues un libro escalofriante por todo lo que está contando anecdóticamente en ese preciso momento de lo que observaba, de lo que escuchaba, la muerte a su alrededor. Ustedes se pueden imaginar a
qué olía el lugar por las descripciones que él te puede hacer, ¿no? Entonces, incluso me gustaría leer brevemente este fragmento que viene escrito, que dice, 20 millones, todos de buena fe, todos de acuerdo con Dios y su príncipe, 20 millones de imbéciles como yo, o más bien no, porque yo nunca creí en ese deber. Ya a los 19 años pensaba que no había ninguna grandeza en hundir un arma en el vientre de un hombre, en regocijarme con su muerte. Me parece durísimo, crudísimo, y sobre todo lo que más puedo rescatar de lo que está escribiendo él es que él, estando presente, siendo un protagonista y defendiendo a su país, no podía dejar de pensar en la estupidez y la imbecilidad que es la guerra, tal cual. Me parece que eso es lo que consigue la Primera Guerra Mundial. De repente, de toda esta efervescencia de jóvenes, cuando regresan los sobrevivientes, se dan cuenta de que esto es un horror, y lo que es más horroroso es que hay una Segunda Guerra donde quizá algunos de ellos también tuvieron que participar. Voy a hacer ahorita mención, antes de darle un dulcecito, creo, a Raúl, de algunos autores que además estuvieron en la trinchera. Ya hemos mencionado, porque además nos gusta mucho Tolkien, pero tenemos a Jaroslav Hasek, a Apollinaire, a Ernst Junger, que también estuvo en trinchera, Luis Ferdinand Céline y Stefan Zweig. Serían algunos de los autores que estuvieron en la trinchera. Y creo que tener de primera mano, aunque sean ficciones lo que terminan narrando, también nos permite, digamos, leer plumas más encarnadas, más vividas, más horrorizadas por lo que ocurrió. Y es que la guerra también da héroes de leyenda. Y aquí quiero hacer alusión al Barón Rojo. Ay, sí. Porque además tengo por ahí, y este libro sí se lo voy a prestar con B de vuelta, Raúl. Se llama El Barón Rojo, no recuerdo el nombre del autor, evidentemente no es él, pero me parece que derriba, y es un diario de combate del Barón Rojo. Serán de 14 a 18 enemigos, tampoco es demasiado, pero justo me hizo recordar, Ceci, con el tema del Zeppelin, cómo a principios de la década de los años 10 del siglo pasado, el desarrollo de la aviación se da para ver quién vuela más alto, para ver quién vuela más rápido, para ver quién vuela más tiempo sin combustible, y empieza también, es una descripción un poco más tardía, los vuelos de noche. Entonces, las medallas y lo que representó para el ejército alemán un personaje como el Barón Rojo es un personaje de leyenda, que en efecto todo parece indicar que es relativamente cierto aquello de que cuando fue derribado, incluso al cuerpo se le rindió honor a pesar de ser un enemigo. Y eso también es muy interesante dentro de la guerra, y en la alusión de la película esta de Noche de Paz, creo que es ese respeto al enemigo, lo que en la Primera Guerra Mundial todavía no se perdía. Ya en la segunda me parece que eso se vuelve otra cosa. Y fíjate, también tenemos, bueno, en novelas magníficas. Habría que recomendar leer Por quién doblan las campanas, porque leer a Hemingway es leer a un hombre que tuvo compromiso ideológico, que estuvo cerca de la guerra, que fue a buscar los espacios para narrar desde el conocimiento, desde la trinchera, y hay que leer Por quién doblan las campanas, porque es verdaderamente sobrecogedor ese libro. Y la pluma de Hemingway, con todo lo que nos narra y todo lo que nos deja de narrar, muy interesante ese ejercicio. Por un lado, cerrar un poco el comentario que hacía Juan Carlos de los héroes, ¿no? De estos héroes de leyenda que también surgen y que se les otorga un respeto. Y sí, yo creo que el Barón Rojo, en este caso que ya platicaba Juan Carlos, abre las puertas para muchos héroes más con la tecnología, que es lo que les decía hace rato, ¿no? La guerra se presta a veces también para detonar la tecnología, en este caso, pues el avión, y no puedo dejar de pensar también en este momento con lo que nos platicaba Juan Carlos, en Charles Lindbergh, ¿no? Otro de los grandes héroes, que es el primero en cruzar el Atlántico. Imagínense en un avioncito por primera vez, ¿quién se atrevería, no? Entonces, requieres de personajes valientes, requieres de personajes muy valientes. Por el otro lado, también me quedé hace rato con el concepto de la unión, ¿no? De las dos guerras, de la primera, y que bien decía Juan Carlos, a pesar de los horrores, a pesar de las descripciones en toda la literatura de la Primera Guerra Mundial, es increíble que se haya vuelto a caer, no muchos años después, en 1939, en una Segunda Guerra Mundial todavía más catastrófica que la primera. Y es ahí cuando yo pienso, ¿no? En personajes
que tuvieron, obviamente, que fueron protagonistas en la Segunda Guerra Mundial y que tuvieron papeles menos importantes, como el caso del propio Adolf Hitler, que participó en la Primera Guerra Mundial, fue herido, justamente fue herido, y entonces su participación fue mínima. Pero su rabia, su coraje por la pérdida fue lo que orilló a estos tipos a escribir más adelante, en los años 20 del siglo XX, mientras estaba en la cárcel, el que ya hemos mencionado anteriormente, Mein Kampf, Mi lucha. Y si alguien lee ese libro, yo recomiendo que lo lean para tener nada más conocimiento, no porque te vaya a gustar el libro, todo lo que él rescata de la visión alemana sobre la Primera Guerra Mundial y el dolor que esa pérdida le representó, para entonces empezar a persuadir a las masas y orillarlos y llevarlos a una Segunda Guerra Mundial. Pues otro libro del que hay que hacer referencia es Sin novedad en el frente, que ha sido reeditado muchísimas veces y que quizá a diferencia de otros que ya hemos mencionado, más bien lo que busca es este carácter antibélico para que no vuelva a repetirse. No hay nada mejor que saber que no hay novedad en el frente, que todo está más bien sereno. Pero vamos terminando lamentablemente este programa. Quizá alguna recomendación, ya sea película, ya sea libro o algún personaje que les parezca pertinente. A mí me gustaría recomendar algo de poesía. Leamos a Paul Valéry. Vale la pena porque todo lo que sucedió, el ver destruir su París, lo llevó a escribir poemas entrañables. Entonces habría que leer a Paul Valéry. Yo la recomendación que les haría, bueno, en la literatura y de ahí llevada al cine, ya les decía hace rato de T. Lawrence, ¿no? Lean precisamente y luego vean Lawrence of Arabia, Lawrence de Arabia. De verdad es una obra de arte extraordinaria. Y por el otro lado, algo muy reciente, una película del año pasado que se tituló 1917. Ay, tienes razón. Para mí esta película debió haber sido la ganadora del Oscar. Es una percepción muy particular, no porque Parásito sea mala, también me gustó, pero yo considero que 1917 debió haber sido la gran ganadora. Entonces, recomiendo para que vean la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva muy cercana, muy cercana en estos planos plano en secuencia, ¿no? De varias tomas. Muy bien, yo quiero recomendar porque tengo la hipótesis de que hay hombres que no pueden vivir en otras épocas y creo que esto le pasó a Stefan Zweig. Creo que hay que leerlo, creo que es sereno. Él termina pues suicidándose poco después de terminada la guerra y precisamente porque siente que ya no hay, pues ya no hay futuro. Y creo que estas plumas desesperanzadas, existencialistas en ese sentido, describen mejor el sentir de una época y por eso son inmortales. Me voy a atrever además, antes de despedir el programa, a hacer un anuncio para que todos los que nos ven y nos escuchan en nuestras redes también nos ayuden con ideas de programas que les gustaría también ver. Nosotros tenemos una lista interminable que siempre andamos reciclando y revisando, pero también si tienen alguna inquietud, si les gustaría que nosotros habláramos de algún tema en particular, por favor escriban, manden sus comentarios y nosotros podemos analizarlo y, por qué no, traerlo también a platicar con ustedes. Despedimos el programa, por favor. Claro que sí, agradeciendo también a Alex Guarín que me ayudó a redactar este guión. Recuerden que seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues como siempre, un gusto. Qué bueno que estuvieron con nosotros y pues recuerden que también nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Soy Raúl Sanz y no olviden escucharnos en Código Libre, un episodio nuevo, una emisión cada miércoles a las 9 de la noche. El miércoles a las 9 de la noche se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, agradeciendo también a Inés Rendón en producción por hacer esto posible. Hasta la próxima semana. Ultimátum. Huele a quemado. Durante 4 semanas ya ha estado ardiendo el pozo seco de la huerta. Los pájaros ni siquiera han cantado hoy y el álamo ha dejado de crujir y silbar. El sol se ha tornado malestar divino. La lluvia no ha rociado los campos desde Semana Santa. Un forastero con una sola pierna arribó y solo en el patio declamó. Tiempos de terror se acercan. Pronto frescas tumbas abundarán en todo lado. Habrá hambre, terremotos, muerte por doquier y un eclipse de sol y de luna. Pero el enemigo no dividirá nuestra tierra voluntad solo para él.
La Madre de Dios desplegará su blanco manto sobre toda esta enorme congoja. Julio de 1914, Ana Akhmatova.